Y vamos a ir a la palabra en Primera de Pedro 5:9. En Primera de Pedro 5:9 dice su palabra así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon han venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Y dice el versículo 9: mas vosotros sois, levante su manito, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y nosotros, el Señor me hablaba de un sacerdocio santo, un sacerdocio santo y un real sacerdocio. Y vamos a mirar por qué el Señor nos habla de un real sacerdocio. Primero, que tenemos que tener claro es que hemos sido elegidos por Dios para ser sacerdotes santos delante de Él. No somos cualquiera, somos escogidos y elegidos por Él para hacer que es un privilegio. Sí, es un privilegio que hoy tenemos, que somos linaje escogido y pueblo adquirido por Dios. Entonces, ya no necesitamos nosotros como sacerdotes, podemos entrar directamente al lugar santísimo. Podemos hablar directamente con nuestro Padre Celestial. ¿A través de quién? A través de la sangre preciosa de Jesucristo. Nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo. Por eso la muerte de Jesús en la cruz es un acontecimiento que no tiene precedente y no tenemos nosotros cómo decir que podríamos pagarlo, ¿sí?, delante del Señor. Ahora, sabemos que ese real sacerdocio, hoy somos constituidos ya como sacerdotes, pero Jesús va a volver. Jesús viene pronto, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, pero Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Nosotros somos esa iglesia. Nosotros, cada uno de usted y yo, somos parte de esa iglesia que debería hoy estar totalmente consagrada para el Señor. Mire lo que dice Apocalipsis 22, el versículo 3 y 4. ¿Y esto será para qué? Para la nueva Jerusalén, cuando Jesucristo regrese y Jerusalén baje a la tierra. Apocalipsis 22, del 3 al 4. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Estará en ellas, y sus siervos le servirán. Yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de los que le sirvan al Padre y a Jesucristo. Yo quiero hacer parte de esos. Vamos a verle a Él cara a cara. Ya vamos a estar junto con Él para siempre. Yo quiero que usted piense un segundo. ¿Cómo será verle a la cara a Él? Pero no todos le verán. No todos le van a ver y no todos van a estar con Él. Por eso el Señor está llamando hoy a que miremos qué está pasando hoy y por qué muchos no le van a ver cara a cara al Señor. Mire lo que dice Apocalipsis 21, 22.
Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Él es el templo. Pero hoy el Señor nos está pidiendo a nosotros que seamos su templo. Nosotros hoy somos el templo de nuestro Señor. Y cuando el Señor está pidiendo un sacerdocio con elegidos que tiene un propósito, es para que nosotros podamos ofrecer hoy unos sacrificios que son como espirituales. Por eso nosotros estamos dando la milla extra, porque son sacrificios que espirituales. Dice Hebreos 13, del 15 al 17. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada. El Señor está pidiendo que hagamos las cosas no conforme a lo que nosotros pensamos, sino conforme a lo que Dios dice en sus escrituras. Mire lo que dice Tito 2 del 11 al 14. Tito 2, versículo del 11 al versículo 14. Dice su palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Resalte ese pedacito: celoso de buenas obras. Y dice la palabra que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y fuimos constituidos reyes y sacerdotes para buenas obras, para que estuviéramos en buenas obras para Él. Y el propósito es de servirle al Señor. El Señor no quiere que ninguno esté allí sin servirle a Él. El propósito es que todos sirvamos al Señor, pero teniendo en cuenta que nosotros hoy somos portadores y somos templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos los portadores, el templo del Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que, mire la palabra en 1 Corintios 6, del 19 al 20. 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a nuestro Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así Dios nos ha llamado a servirle de todo corazón por medio de la ofrenda de nuestras vidas como sacrificios vivos. Y mire lo que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoráis? O sea, nos hace una pregunta. ¿Lo ignoramos? Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos habla de que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo de Dios, y que tiene que ser un templo santo, de que cada día con sacrificios ante el Señor, ¿para qué? ¿Para honra de quién? De Dios, al Dios al que servimos. Y en el Antiguo Testamento, cuando nosotros miramos el sacerdocio, era un sacerdocio libre de contaminación. Era un sacerdocio que tenía que cumplir unos requisitos para ser sacerdotes,
no era cualquiera, había que cumplir, habían unas ceremonias, había una cantidad de cosas que tenían que hacer para ser sacerdotes, libres de contaminación, porque los sacerdotes, incluso sus vestiduras eran diferentes. ¿Por qué? Porque ellos se tenían que cambiar incluso las vestiduras para poder servirle al Señor. Ahora nosotros, a través de Jesucristo, que hace absolutamente todo y paga el precio. ¿Para qué? Para que nosotros entráramos a ser reyes y sacerdotes del reino de Dios. Él hace todo para que entráramos a ser como ese real sacerdocio, para que fuéramos herederos del reino de Dios, porque nosotros estábamos como destituidos, todos, ninguno, todos estábamos como destituidos del reino. Entonces, hoy en día, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos observando hoy? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Vemos la salvación como un seguro para apagar los incendios. Estamos viendo hoy, mire, cuando Dios nos dice a todos, no es que a unos sí y a otros no, es a todos. Pero vemos como la salvación como una opción, como para apagar el incendio. Creemos que la oración de fe es simplemente una oración que hacemos de boca, pero que no está pasando nada en el mundo espiritual. Estamos creyendo que con eso nos vamos a escapar del infierno. Y yo le voy a decir hoy que no nos vamos a escapar si no estamos. Hoy yo le traigo una palabra que estoy hablando suavecito, pero esta palabra es para que sus sentidos espirituales se despierten. En el nombre de Cristo Jesús. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos pueden arrebatar el reino de los cielos. Y los que no estén dispuestos a hacer las cosas como Dios dice, en vano están. Porque la palabra de Dios es la única que puede edificarnos. La palabra de Dios es la única que nos confronta. La palabra de Dios es la única que nos puede decir si nosotros estamos haciendo las cosas bien o si definitivamente no estamos haciendo las cosas como agrana el corazón de Dios. Los creyentes somos llamados a servirle a Dios por medio de ofrendas y de sacrificios espirituales. Nuestros sacrificios, yo recuerdo cuando uno era por allá de la religión, entonces uno cada 6 meses, yo que terminaba el semestre, entonces yo iba, hacía el esfuerzo, el sacrificio de ir, entonces por allá a Buga, cada 6 meses, yo nací en Buga. Entonces imagínense, yo nací en Buga, entonces uno creía que ese era el sacrificio agradable para el Señor. Entonces uno iba a darle gracias al Señor allá, en ese lugar. Ese creíamos que era el sacrificio que teníamos que hacer, deshonrando al Señor a través de la idolatría, el desconocimiento de la palabra de Dios. No, el Señor, ¿qué nos está pidiendo? El Señor nos está pidiendo sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. Pero mire lo que dice, siendo personas celosas de buenas obras. Celosas de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Y qué es lo que hay dentro del corazón? Mire el Salmo 51. El Salmo 51, el versículo 10 y 17. Porque es muy chistoso. Hay gente que cree que esto es del mucho sacrificio. Mire, esto es de lo que hay dentro del corazón del hombre. Ahí es donde tenemos el problema. El problema está dentro del corazón del ser humano. Mire el Salmo 51, 10, 17. Dice su palabra: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, dice el versículo 17. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado
no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe qué está esperando el Señor? Un corazón limpio. Dígale al que está a su lado, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Dios está esperando un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado, Él nunca lo va a despreciar. Pero ante la altivez, la arrogancia, la prepotencia, la rebeldía, el que yo todo lo puedo, es muy difícil para el Señor. Y mire que el domingo el apóstol hablaba sobre la liberación. Y claro, amén por la unción, la unción de liberación. Amén por la unción de liberación. La liberación son las migajas. La liberación no es el pan. Para usted comerse el pan del reino de Dios, necesita sacrificios. Para comerte el pan, necesitas un corazón quebrantado todos los días con el Señor. Para comerte el pan, necesitas vivir humillado delante de la presencia del Señor. Para comerte el pan, tienes que saber que tu alma es demasiado grande, es una casa demasiado grande, pero que para que portes la presencia del Espíritu Santo necesitas todos los días. No es el miércoles y el domingo, es todos los días, humillado delante de la presencia del Señor, porque sin Él no somos nada. Por eso vemos gente, la unción, dice la palabra de Dios, la unción pudre el yugo. Claro, amén. Por eso necesitamos venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque la unción que hace, cuando viene la unción, ¿qué pasa con los chuquicitos? Ellos salen del cuerpo. Pero resulta que usted sale afuera y usted llega a su casa y en su casa no todos conocen la palabra de Dios. Usted va al trabajo y en el trabajo está su jefe que es una rebendición y entonces todo el mundo te va a empezar a lanzar. Pero ¿cómo estás? Pero además de eso súmele que el mundo te pone todas las tentaciones. El banquete. Pero ¿dónde está el sacrificio espiritual? El espíritu quebrantado delante del Señor. Porque le toca a cada uno como sacerdote. ¿O creemos que el Señor Dios nuestro Padre va a venir a hacer lo que a usted y a mí nos toca hacer? No, a nosotros nos toca hacer el sacrificio para hacer ¿qué? Honrosos, para hacer obras ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. Por eso la palabra de o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso necesitamos un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros. Cuando yo conecto con el Espíritu Santo de Dios, mi alma queda reducida y la someto a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Pero para eso necesito un corazón quebrantado, un corazón humillado todos los días de mi vida. Si somos llamados un real sacerdocio santo, porque hoy estamos viendo un falso sacerdocio. Falsos, ahora estamos, el profeta lo predica el domingo, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos adoradores, falsos ministros del Señor. Yo lloré toda la mañana hoy para poder traer esta palabra. Hay mucha falsedad. Hay mucha cosa que parece auténtica, pero es falsa. Yo no sé usted, pero yo en sí no demoré.
Es una casa para que se levante un real sacerdocio para nuestro Señor. Está Dios cansado de la falsedad. Está Dios cansado de ministros. Y yo le digo, porque hay mucho. Yo recuerdo que cuando estuvimos en Guatemala, nos encontramos a un varón que nos sirvió en un parqueadero y nos conectó con el apóstol ese día. Y él hablaba, no, es que mira, es que yo le serví al Señor como adorador durante muchos años, pero ahora yo estoy apartado. Mi esposo y yo nos preguntábamos, bueno, si usted está cansado de ver todo lo que está pasando afuera, porque usted no se ciñe y dice, yo quiero ser real sacerdocio para el Señor y venir a hacer una obra auténtica para el Señor. ¿Dónde están los rescatados? ¿Dónde está la nación santa? ¿Dónde están los escogidos del Señor? ¿Dónde están los que se quieran levantar? Tal vez no serán multitudes, pero ¿dónde están los que están dispuestos a pagar un precio? ¿Dónde están? Váyase a 2 de Pedro 10. 2 de Pedro 10. Porque es muy fácil hablar, pero necesitamos hechos. Y en 2 de Pedro 10, el Señor está hablando de lo que está pasando ahora. Segunda de Pedro 10 está hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros. Estamos en abundancia de esto. Dice el versículo 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Los falsos sacerdotes marcados por arrogancia y blasfemia delante del Señor. Váyase al versículo 14. Dice la palabra, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Expertos en codicia, cogiendo a los incautos. Por eso ya nadie cree en los que se llaman cristianos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza con Jesucristo! Segunda de Pedro 2:10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en sus concupiscencias e inmundicia ni desprecian el señorío. ¿Sabe qué es despreciar el señorío? Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Sabe qué significa eso? El desprecio ante la autoridad, el no sometimiento a la autoridad. Porque ahorita estamos en un tiempo donde no se quiere reconocer autoridad. Yo no sé si usted no se ha dado cuenta, pero ya los hijos en casa no reconocen autoridad. Ya los hijos se rebelan contra los padres. Las esposas se rebelan contra el esposo. Los niños se rebelan contra los profesores y maestros. Ya la gente no quiere respetar las autoridades de tránsito. Están muy enojados en Cali porque resulta que la autoridad de esta ciudad dijo que hay que multar a todo el que no tenga los documentos. Eso es lo correcto. Es lo correcto. Porque hay que cumplir. Pero no, ya
Todo mundo se rebela contra las autoridades. Y si eso es en el sistema secular, pues estamos en lo mismo en lo espiritual. Porque como lo espiritual es una influencia en lo terrenal. Entonces estamos viendo que no podemos, hay una indiferencia. ¿A causa de qué? De los dones. A causa de los dones que el Padre ha entregado. ¿A quiénes? A usted y a mí. Entonces, a causa de los dones, no queremos reconocer autoridad. No queremos. Entonces, estamos viendo lo que está pasando ahora. Vemos pastores y usted pregunta, y esta predica en el nombre de Cristo Jesús, que si esto llega a los confines de la tierra, donde el que escuche esta palabra, en el nombre de Jesús, para que les sean abiertos los sentidos espirituales y nosotros como hijos podamos saber que hay una verdad, Pastores que no se someten a autoridad. Profetas que no se someten a autoridad. Maestros que no se someten a autoridad. Quieren ser ruedas sueltas. No se puede ser una rueda suelta en ningún ministerio. Porque por eso el enemigo está atacando tanto. Por eso el enemigo se metió dentro de las iglesias. Él, además de estar en las casas, está metido dentro de la iglesia. Porque no se respeta autoridad. Y mientras no se respete autoridad, es muy difícil que el Señor venga y se manifieste. Entonces hay un desconocimiento de autoridad y hay mutiladores del cuerpo de Cristo. Mire esta mano. ¿Usted qué haría si esta mano solo tuviera un dedito? ¿Cómo se vería eso? Así con un dedito. Como rara, ¿cierto? Como un muñoncito, ¿cierto? Imagínate sin estos deditos. Efesios 4. Para que veamos lo que está pasando ahora. Efesios 4, del 7 al 12. Dice su palabra, Efesios 4, del 7 al 12. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién subió? Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones ¿a quién? A los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo. ¿A qué descendió el Señor? A tomar las llaves que el Satanás le había robado al hombre en el jardín del Edén. ¿Las llaves de qué? Del gobierno, la autoridad. Y el mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 5 ministerios para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. El cuerpo de Cristo somos todos nosotros. Una persona, un hijo de Dios que esté sin cobertura está en ilegalidad. Y si usted está en ilegalidad, usted está propenso para que el enemigo haga fiestas. ¿Por qué? Porque no te estás moviendo de acuerdo a qué, a los principios. Por eso a nosotros se necesitaba un ministerio apostólico y profético. ¿Por qué profético? Porque resulta que el profeta puede ver lo que el otro no puede ver. No es para desedificar, no, es para poder edificar la iglesia, para poder ver
lo que se está moviendo para poder dar dirección a la iglesia. No es para otra cosa más que para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces estamos viendo iglesias, congregaciones, ¿sí? Que se están moviendo no de acuerdo al diseño de Dios, sino de acuerdo a diseños de hombres, diseños de hombres. Hoy en el nombre de Jesús vamos a mirar, y yo le decía al Señor y le daba gracias al Señor, porque el Señor nos llevó a recorrer las iglesias del Apocalipsis. ¿Para qué? Yo decía, Señor, ¿para qué nos llevó a Turquía el Señor? ¿Para qué el Señor nos llevaría a Turquía? Mire, para ver esto. Apocalipsis 2, ¿qué es lo que está pasando hoy en las congregaciones? Revelado a quién, al profeta Juan. Dios le revela al apóstol Juan lo que iba a venir, ¿por qué? Porque es lo que se está moviendo hoy en las iglesias. Apocalipsis 2, 4. Apocalipsis 2, aquí están hablando, Apocalipsis 2 y 3, hablando de las iglesias del Apocalipsis. Y vamos a ir al Apocalipsis 2, el versículo 4, está hablando a la iglesia de Éfeso. Ahí estuvimos nosotros. Mire, solamente le voy a leer ese versículo, es solo el 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe cómo sostenemos el primer amor? Quebrantados y humillados delante de su presencia. Es la única forma de sostener el primer amor. Y Éfeso, para que usted vaya pensando en las congregaciones donde han dejado el primer amor. Mire la iglesia de Pérgamo. Váyase a Apocalipsis 2, versículo 14. La de Pérgamo. Pero tengo contra ti unas pocas cosas, que tienes ahí al que retiene la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pérgamo es una iglesia que se mueve por la doctrina de Balaán. Y le quiero decir que la doctrina de Balaán es la doctrina de la codicia y de la avaricia, donde todo es dinero, donde les quieren cobrar a las almas por todo, les quieren cobrar por absolutamente todo. Eso es una doctrina falsa. Es la iglesia de Pérgamo. Si usted que está escuchando esta prédica y usted se congregó o alguna vez escuchó de iglesias como la iglesia de Pérgamo, donde lo que se mueve es la doctrina de Balaán, un profeta que siendo profeta de Dios, léalo, se desvió, ¿por qué? Por la ambición y se dejó comprar. Se dejó comprar, ¿sabe por qué? Por las cosas materiales. Por las cosas materiales, donde se ve que la codicia y la avaricia. ¿Conoce iglesias de ese prototipo? Hay que salir corriendo de esas congregaciones donde todo lo que quieren es dinero. Esa es la iglesia de Pérgamo. Corrompida, dice además, no solamente, sino que dice doctrina, la que yo aborrezco, dice el Señor. Dice, arrepiéntete. Si no, vendré pronto, dice la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que cometen fornicación, dice. Fornicación.
Y llevan a la gente ¿a qué? A la idolatría. A la idolatría. Esa es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:20. La iglesia de Tiatira. Pero tengo contra ti unas pocas cosas contra ti, dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y esta semana he escuchado a un ministro del Señor. Nombre de Dios. Y estaban bombardeándolo tremendamente. Si usted está en una congregación donde no hay diseño, tiene que huir. Y se lo digo con mucha humildad y se lo digo con mucha mansedumbre. Dios ha usado a las mujeres porque los hombres no han parado firmes con el Señor. Pero le quiero decir, lo correcto dentro de una iglesia es que esté el hombre y la mujer sirviéndole al Señor. Pero donde no pasa eso, se mete Jezabel, vea. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta semana veía una disque pastora, que es una jezabélica, invitando a las mujeres, pero estoy hablando de gente que ya está en plataformas mundiales, para que usted vea lo que está pasando a nivel mundial. La iglesia de Tiatira, diciéndole a las mujeres que había un curso en República Dominicana para enseñarles a maquillaje y moda. Te pregunto a usted, ¿cuál moda? Poder en la sangre de Jesucristo. No, y cantidad de seguidoras. Y yo, hay poder en la sangre. ¿Quiénes son los seguidores? Gente que uno conoce, por favor. Entonces siguen a quién, a Jezabel. ¿Cuáles maquillajes? Yo que tengo que enseñarle como mujer del reino de los cielos a que sea la mujer de Proverbios 31. Una mujer sabia que edifique su casa, una mujer conforme al corazón de Dios, una mujer que se sujete a un varón. Pero ¿cómo que una mujer desde un altar por amor a Jesús? No quiero que se tome mal las apreciaciones, porque yo no le estoy diciendo entonces que usted ande mal. No, yo lo que le estoy diciendo es que un ministro del Señor, un sacerdote del Dios Altísimo, ¿cómo va a predicar una cosa de esas? Por favor, eso es jezabélico. Mujeres a través de la seducción en un altar. ¿Qué tipo de ropa usan? Si el altar es santo, ¿ahí qué se está moviendo? Un espíritu de Jezabel. Esa es la iglesia de Tiatira. En un altar modelando. El altar es un lugar santo del Señor. Es un lugar donde Dios baja su palabra. No es un lugar para modelaje. Este es el templo del Espíritu Santo. Tiene que cuidar también este templo. Pero la doctrina no es enseñar a maquillar. No, es que montamos las tiendas de ropa. ¿Cuáles tiendas de ropa? Eso déjeselo a la gente del mundo. Pero uno como ministro de Dios, ¿cómo va a hacer una cosa de esas? Eso es jezabélico. Esa es una iglesia ¿de qué? De Tiatira. Eso es una iglesia donde hay una profetisa. Ahí no hay ninguna mujer de Dios. Ahí hay una mujer que literalmente la está usando Satanás. ¿Para qué? Para llevar a perdición ¿a quiénes? A las demás mujeres. La iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:2.
Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque habían quedado dormidos. Dormidos. Iglesias dormidas. Filadelfia, Apocalipsis 3:10, la iglesia que había perseverado pacientemente, a pesar de todo, perseveraron. La Odisea era la iglesia tibia, mire, Apocalipsis 3, déjase el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Usted conoce iglesias tibias? ¿Tibias? Que enseñan una cosita bien, pero otra cosita no tan bien. O sea, la acomodan. ¿Sabe por qué acomodan el pecado? Para que la gente les traiga el diezmo y la ofrenda. Esa es la iglesia de la Odisea. No importa que no se transformen, no importa que los jóvenes forniquen, no importa que todo el mundo esté en pecado, no importa. Son la Odisea. Pero predico un poquito, a ver si me le acomodo a la gente. Son los tibios, y los tibios son, dice la palabra de Dios, que como los perros que se devuelven y se comen el vómito. Entonces, hoy estamos viendo cómo las congregaciones, entonces uno dice, ¿y dónde quedó el real sacerdocio? ¿Dónde está el real sacerdocio? La nación santa, el pueblo escogido por el Señor. Hoy vemos las adoraciones. Las adoraciones no producen, no bajan ni la gloria de Dios. Los grandes adoradores, ministros, sacerdotes que Dios escogió, hoy la adoración no pasa absolutamente nada. Yo le digo algo, yo le dije en estos días a mi esposo, es tan tremendo a lo que me está pasando cosas muy raras, que yo escucho adoración y siento los demonios ahí hablando, mi santo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Que está delicado el tema de la adoración. Ahora, adoradores falsos, que no les importa adorar al Señor dentro de las congregaciones, estando en pecado. ¿Dónde está el temor reverente al Señor? ¿Dónde está el respeto para aquel que nos llamó y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo? La adoración tiene que ser desde mi templo, porque yo porto al Espíritu Santo del Señor. Yo lo porto, usted lo porta. Mi vida tiene que ser un templo de sacrificio ante el Señor todos los días de mi vida, para que la adoración afecte ¿qué? El reino. No hay adoraciones proféticas para que se derrumben los muros, para que la presencia y la chequina de Dios baje, para que los demonios tengan que huir. Por el contrario, entonces la adoración llena de demonios, de canciones de adoraciones que van a ¿qué? Alegrando el alma, pero no son conforme al corazón de Dios. Congregaciones llenas de carne, congregaciones donde lo que dicen y lo que manifiestan es que las parejas se divorcien, cuando eso en ningún momento Dios lo está avalando. El matrimonio es para toda la vida. Por eso es una decisión, y antes de tomar una decisión hay que hacer lo correcto. Congregaciones donde personas en pecado las tienen subidas en un altar, por favor. Una persona en pecado no va a afectar nada en el mundo de las tinieblas, eso es mentira. La autoridad depende de la obediencia, y la obediencia es una vida en consagración al Señor. Esto es todos los días.
Intercesores con intercesiones falsas, que no suben del techo. Intercesiones que no son a través del Espíritu Santo de Dios, porque para eso se necesita santidad. Inmoralidades, apostasía. Dios necesita una iglesia que esté dispuesta a pagar el precio. Así como Él pagó el precio en una cruz, hay que estar dispuesto a pagar el precio por el Señor. Hay que estar dispuesto a pagar el precio por los que están afuera. Pero si los que están dentro están podridos, ¿cómo vamos a ir por los de afuera? A causa de la ilegalidad que se está viendo. Por eso no podemos impactar afuera. Porque es que el que llevamos no somos nosotros los que hablamos. Es el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿a quién vas a impactar? ¿A quién vas a convocar? Llenos de orgullo, de altivez, de codicia, donde lo que quieren son cosas materiales, donde no les importan las almas ni los que están mal, sino que quieren es sacarle lo poco que tienen las personas. No hay restauración de las familias, no hay restauración de los jóvenes, porque eso no les interesan son otras cosas. ¿Sabe por qué? Porque les interesan las obras de la carne. Hay que levantarse una iglesia de liberación, sí. Y esta es una iglesia de liberación. ¿Por qué? Porque para eso hay que ceñirnos duro. Para eso hay que ceñirnos duro. Esta palabra es para la gente de Encino y Moré, le digo algo. Que tenemos una misión, que no es fácil porque va a haber mucha oposición. Pero es la única forma de que nosotros, claro que sí, cuando usted decide entrar y decide levantar las manos, decir yo le quiero servir al Señor, Dios quiere que todos le sirvamos, pues Él ya pagó el precio por cada uno de nosotros. ¿O usted cree que el Señor pagó el precio solo por los pastores o los apóstoles? No, el Señor pagó el precio por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, si nos unimos, unidos como el cuerpo de Cristo, haciendo lo que el Señor nos está mandando a hacer, podemos impactar el mundo de las tinieblas. Yo no sé si usted no ve esta nación como está. ¿Usted cree que que esta nación se va a sanar a punta de comentarios entre van y vienen, trayendo división y contienda y más pleito? ¿Usted cree que esta nación la vamos a sacar de la idolatría en la que está a punta de pañitos de agua tibia? No, esta nación hay que sacarla con hombres y mujeres que estén dispuestos a estar de rodillas ante el Señor y reconociendo sí que tenemos un enemigo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Cristo lo venció, Dios también nos dio autoridad para vencerlo. Pero como no tenemos intimidad, ni quebrantamiento, ni nos sometemos a la autoridad, ¿por qué Dios escogió a estos y no me escogió a mí, que yo sé tanto? Pues porque no lo escogió a usted. Aprendamos a tener la humildad. Para servirle al Señor tenemos que empezar por lavar los baños. Y después de que Dios vea que tu corazón está bien, que no hay codicia, que no hay ambición, que quieres amar lo que Dios ama, entonces el Señor te va a decir: buen siervo, en lo poco me has sido fiel, ten esto. Dios no quiere que la gente esté pasando necesidades. Esa no es la voluntad de Dios. La gente pasa situaciones por la ilegalidad en cualquier área. Este es el tiempo de que nos entremos a entender que primero
El primer ministerio donde tenemos que trabajar es en casa. Mi primer ministerio en mi casa. Mi primer ministerio en mi casa. Para poder establecer el reino. Ya está bueno de lo que hemos visto. Hoy necesitamos que Dios venga y que el reino del Señor se manifieste. Pero para eso hay que apartarse del pecado. Hay que apartarse del pecado. Hay que apartarse del pecado, de la inmundicia del pecado. Porque donde hay pecado, el Señor no se va a poder manifestar. Él no lo va a hacer. Es el tiempo de que una iglesia, mire, el llamado a nosotros, yo pensaba, Padre de la Gloria, ay, no sé, nosotros nos mandan a Colombia. Fuimos enviados a Colombia. Y usted y yo hacemos parte de este ministerio para que usted sepa lo que nos corre. Pierna arriba. La situación de esta nación es una situación donde hay tanta idolatría, donde la gente tiene muñecos por todo lado. La gente está metida en una religión. Para eso necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios y ser unos verdaderos templos de adoración al Señor. ¿Para qué? Y tomar la decisión de decir, me aparto del pecado para servirle al Señor. El Señor no nos juzga, el Señor no nos acusa. El Señor quiere que seamos su real sacerdocio. El Señor quiere que hagamos algo diferente para su reino, para que su reino se manifieste. ¿En dónde? En la tierra, para que nos preparemos para la segunda venida del Señor Jesús. Va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Haga así, mire, haga así, vea, rapidito, así, vea, cierre los ojitos y los abre. Así va a llegar Jesús y muchos no se van a ir. Yo me quiero ir con Él, voy a servirle al Señor, pero muchos se van a quedar acá y vienen tiempos de mucho dolor. El pecado lo único que trae es dolor y consecuencias. Si usted entra en legalidad, el reino se le abre para que usted viva como un rey sacerdote y el reino se le manifieste. Ya está bueno de las migajas. Es el tiempo de comernos el pan del reino. Es el tiempo de vivir reino. Es el tiempo de que el reino se manifieste. Es el tiempo de que los hijos de Dios avancen. Es el tiempo de que los hijos de Dios sean prosperados. Es el tiempo de que los hijos de Dios recojan y tomen el botín que les fue robado. ¿Sabe por qué? A causa de la ilegalidad. Yo no sé cuántas cosas a usted el enemigo le ha robado, pero este es el tiempo de que se tiene que levantar una iglesia que proclame una verdad, una iglesia que esté dispuesta, una congregación a hacer y a predicar la verdad del evangelio.